que hay una posibilidad de ingresar preguntas y respuestas. Además, también tengo al final de la presentación un espacio que lo dejé a propósito para eso, si quieren, pero igual la verdad que estoy más que contento de contestarlas en cualquier momento. Lo que pasa es que a veces se complica presentar y contestar y leer a la vez, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer lo posible. Como decía Carlos, vamos a arrancar. Lo que quiero hablar hoy es un poco sobre el futuro del multifactor, de autenticación multifactor. Y básicamente ustedes díganme si ven espero que vean mi pantalla. Voy a empezar a mover los slides. Espero que se vea Se, se ve de acuerdo a lo que estoy perfectamente, haciendo. Eduardo. Se ve perfecto. Genial. Ujú. Bueno, esta es la agenda que a la cual me voy a referir hoy. Voy a hablar un poco sobre qué es, para la gente que no esté al tanto, siempre es bueno refrescar un poco cómo funciona. A su vez voy a tratar de explicar cómo nos puede ayudar a prevenir cualquier tipo de violación de seguridad, que hay muchas en estos días. Voy a hablar un poco de hacia dónde vamos, cuál es el futuro de la autenticación multifactor. Voy a hacer unos pequeños demos, o sea, voy a tener que salir por un rato de estos slides y hacer unos demos. Y obviamente voy a hablar un poco más del futuro, de hacia dónde OneLogin se dirige con todo esto de la autenticación, y ya que es una de nuestras armas principales en el portfolio, vamos a hablar un poco de eso también. Bueno, qué es la autenticación multifactor? Básicamente es bastante simple, es un método realmente para dar acceso de forma segura, ¿sí? Utilizando generalmente dos o más componentes. Y en estos casos los voy a mostrar acá para que los vean. Generalmente son tres tipos de componentes que utilizamos y de los cuales se utilizan dos o más. Depende del caso, depende de la seguridad requerida, etcétera. O sea, realmente es algo que es parte del usuario, o sea, como lo que se ve ahí arriba a la derecha, algún dato biométrico, como sería, por ejemplo, una huella digital o el reconocimiento facial, por ejemplo. Hay más que esos, pero esos dos se usan bastante a menudo, digamos, con OneLogin. Después, un poquito más abajo, un poco más a la izquierda o al centro de la pantalla, van a ver que es algo que el usuario conoce o sabe, que obviamente puede ser una password, puede ser a veces hay gente que también utiliza passphrase, que son como un poquito más largo que una password, una frase, ¿sí? Y más a la derecha, al borde de la pantalla, se ve algo que el usuario tiene, algo que el usuario posee, como puede ser un token, puede ser algo en el teléfono, como un autenticador en el teléfono, como, por ejemplo, ustedes conocen Google Authenticator, tal vez algunas lo usaron, o Microsoft Authenticator. Bueno, OneLogin tiene su propio Authenticator, y hoy lo voy a mostrar. Es un poquito más avanzado que el de Google y el de Microsoft. O sea que eso es más o menos a qué nos referimos, qué es. Y se usa generalmente cuando uno va a loguearse, a autenticarse a un servicio, ¿sí? Ese es cuando se usa. ¿Por qué normalmente queremos utilizar este tipo de cosas? Es obviamente por razones de seguridad, ¿no? Queremos bloquear que personas que no deben acceder a estos recursos accedan. O sea, es básicamente eso. Vamos a ver un poco cómo funciona. Vamos a ir de a poco, así no los complico, no les complico la vida. Básicamente, la MFA o la autenticación multifactor incrementa muchísimo la seguridad, la postura de seguridad en general, porque impide una lista que la vamos a ver más adelante en el slide, la presentación. Vamos a ver que hay una lista de ataques, de tipos de ataque, que son directamente imposibilitados al tener multifactor, ¿sí? O sea, ¿qué pasa acá? Acá a la izquierda ven que hay un usuario, que puede ser cualquiera, y tiene en este caso una password, ¿sí? Que es el componente de la izquierda. Después hay un certificado y hay algún dato biométrico. Recuerden lo que les dije, lo que les dije anteriormente, algo que el usuario conoce, algo que el usuario posee, que es, digamos, que es una huella digital, y algo que el usuario tiene puede ser un certificado también, a su vez, como puede ser algún dato en el teléfono. En este caso, este usuario tiene los tres, ¿sí?
¿Qué pasa? El usuario se va a hacer un login a OneLogin. Va a tipear su usuario, su username, ¿sí? Nombre de usuario, y lo primero que va a hacer OneLogin, en este caso tiene estos tres componentes, va a verificar en esa máquina donde se está conectando que el certificado sea válido, ¿sí? Nosotros, OneLogin soporta certificados propios y de terceros. O sea, quiere decir que pueden utilizar el Certificate Authority, la autoridad de OneLogin, o pueden utilizar uno de terceros, como por ejemplo VeriSign, hay muchísimos en el mercado, no hay ningún problema con eso. El usuario ingresa el username y detrás de escena OneLogin verifica el certificado, luego pide la password, como ven acá, ¿sí? Verifica la password, obviamente ese es el segundo paso, y luego el tercer paso, que es ahí donde viene la parte de múltiples factores. Este es un método bastante novedoso que es soportado por la gran mayoría de los navegadores modernos como Google Chrome y Firefox, etcétera, que te permite utilizar lo que es una tecnología estándar hoy en día, yo diría que se llama WebAuthn, aquí se ve el nombre, y esto permite utilizar datos biométricos. En este caso es mi huella digital, lo que ustedes ven ahí, ¿sí? O sea, cuando pide eso, yo tengo que ingresar mi huella digital en la máquina, ¿sí? Y obviamente, al estar todo este proceso chequeado, todo este flujo validado, me da acceso al portal de OneLogin que me permite acceder a todas estas aplicaciones de manera directa, ¿sí? Ese es el caso de uso más común y es como básicamente cómo funciona. Ahora, si vamos un poco a hilar fino sobre los beneficios de la autenticación multifactor, eh, dijimos, le hace la vida muy difícil a los hackers. Eso es súper importante, ¿sí? Nos protege de muchos tipos de ataques. Hay varios, se llama password spray, hay un montón, yo los voy a mostrar más adelante, incluso keyloggers, etcétera. Pero básicamente es para que vean los beneficios un poco más a grandes rasgos, ¿no? Ayuda, obviamente, a proteger datos que sean muy importantes, ¿no? Por ejemplo, si uno tiene una aplicación financiera, no sé, estoy usando Oracle Financials y no quiero quiero nada más que cierta gente pueda acceder, no sé, tengo una empresa de 2.000 personas, pero solamente cuatro, el Chief Financial Officer y dos o tres del equipo pueden acceder, entonces puedo con múltiple factor asegurarme que solamente esas cuatro personas pueden acceder, ¿sí? Eso es muy interesante también, proteger datos de alto privilegio. Otra cosa que es un beneficio importante es que hay varias soluciones como la OneLogin de multifactor, que sí, obviamente está bastante bien diseñada y permite reducir los costos y los esfuerzos de tanto helpdesk, mesa de ayuda, como los administradores, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es no solamente estamos brindando esta funcionalidad, sino que a la vez estamos dándole esta funcionalidad al usuario final. O sea, el usuario final es todo basado en políticas, obviamente, ¿no? Las políticas son configurables, etcétera. Pero ¿qué pasa? Yo creo una política de seguridad donde permito que el usuario final se agregue dos, tres, cuatro distintos factores de autenticación. Luego, ¿qué pasa? Cuando el usuario hace ese proceso por sí solo, lo que se llama self-services, ¿sí? Servicio, sírvete a ti mismo, sería una traducción en español un poco extraña. Y el usuario puede ahí mismo en el portal de OneLogin agregar estos factores de manera súper sencilla. O sea, puede agregarlos, puede modificarlos, puede cambiarlos. Y obviamente si se queda trabado, lo bueno de tener múltiples factores es que supongamos que el usuario hoy pierde el teléfono. ¿Cómo hace para seguir accediendo si necesita acceder? Bueno, hay dos cosas. Si tiene múltiples factores, puede usar otro en vez del teléfono, ¿sí? Y otra cosa más es que en OneLogin tiene una funcionalidad que se llama privilegios delegados, la cual permite que usuarios, puede ser un grupo de usuarios en especial o la mesa de ayuda, puedan acceder detrás de escena como helpdesk, como mesa de ayuda, con un perfil de mesa de ayuda que solo les permite hacer cosas muy específicas y puedan borrar ese elemento multifactor que el usuario perdió. O sea que no solamente
el usuario puede seguir trabajando con otros factores, sino que a la vez, a nivel seguridad, ese factor está imposibilitado de ser utilizado nuevamente, ¿sí? Y eso es instantáneo, en tiempo real. Bueno, dijimos que por muchas razones que mejora la postura de seguridad en general. No es lo mismo tener multifactor que no tener multifactor, o sea, eso es súper claro. Y algunas, obviamente, soluciones brindan cierto nivel de flexibilidad. Nosotros creemos que tiene que haber un balance, y cuando digo balance tal vez no sea la mejor palabra, pero tiene que haber, a la vez que brindamos la seguridad más elevada posible, tiene que ser utilizable la solución. No necesariamente por ser más seguro tiene que ser una porquería que nadie lo puede usar. O sea, eso es lo que OneLogin trata de evitar, ¿no? Es decir, de que sea totalmente seguro, pero a la vez que sea simple para el usuario final. La simplicidad para nosotros es súper importante. Eh, Cuando hablamos de métodos existentes o métodos existentes que, digamos, que soportamos por lo menos nosotros, el más utilizado que vemos, los más utilizados que vemos hoy en día, cuando empezamos a tomar medidas y hacemos encuestas sobre quién utiliza qué cosa, que es, igual en este momento tiene unos cuantos millones de usuarios, o sea, tenemos 2.500 clientes, y algunos de los clientes, varios de los clientes tienen tienen millones de usuarios. O sea, ustedes pueden imaginarse que en total hay unos cuantos cientos de millones de usuarios en la plataforma, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Podemos medir el uso y ver que las aplicaciones en el teléfono, los autenticadores en el teléfono, como este que ven acá adelante, es una de las más utilizadas. También, obviamente, es un dibujo, un screenshot de un teléfono de Apple, pero obviamente está soportado en Android, está soportado en algunos dispositivos que son más para utilizar encima, como los relojes inteligentes y eso, ¿no? Pero además hay otros métodos de autenticación que son soportados y que es importante mencionarlos porque depende del caso de uso. Tenemos gente que nos dice, bueno, mis usuarios, por ejemplo, no tienen un teléfono corporativo y yo tampoco les quiero dar un teléfono corporativo, entonces, ¿cómo hago con eso? Bueno, una solución es si los usuarios eh, si no tienen un teléfono corporativo, pero tienen un email, podemos usar la autenticación basada en MFA basado en email, ¿sí? Que va a mandar un código, el usuario va a abrir el mail y va a ingresar el código. Podemos utilizar un teléfono de línea, como es esto que se ve aquí, OneLogin Voice, ¿sí? Un teléfono de línea, un teléfono de cualquier clase, no necesariamente necesita ser un teléfono, un smartphone. También hay casos de uso que tenemos de gente, de clientes muy grandes que son supermercados, por ejemplo, un supermercado aquí en Inglaterra con el cual yo trabajo muy a menudo, que se llama Tesco, es inmenso, son 650.000 usuarios. Y servimos a toda la gente a nivel plataforma de empleados, y una de las cosas que brindan es acceso a la gente que está, lo que llaman ellos, en el piso, que quiere decir en el piso, no que están tirados en el piso, sino que están trabajando en el supermercado, ¿sí? Esa gente, la mayoría no tiene, hay muchos que no tienen un teléfono, o hay casos donde no tienen un teléfono smartphone, lo que significa que tal vez no puedan instalar nuestra aplicación. Entonces, lo que es SMS les viene bárbaro, les sirve también, ¿sí? Y obviamente, un nuevo método como el que mencioné anteriormente es WebAuthn, que es el que permite, acuérdense que es el que permite las partes, datos biométricos. También trabajamos con terceras partes, o sea, con partners para lo que es autenticación, y soportamos unos cuantos métodos más. Tenemos muchos clientes que utilizan el Google Authenticator o Duo. Hay muchos más que utilizan las llaves de YubiKey, que son unas llaves que son USB o USB tipo C, que se conectan a la máquina y ingresan un código único cada vez que uno toca la llave. No sé si los han visto, pero son excelentes. Y luego también soportamos los tradicionales de ARCA y Symantec. O sea, esos dos también se soportan. Y la verdad que estamos agregando métodos todo el tiempo, así que eso es algo que si alguien tiene alguna pregunta o quiere saber, estamos más que contentos en ayudar.
Con respecto a los casos de uso, voy a ir uno por uno los casos de uso más comunes, así ustedes pueden ver cómo se utilizaría esto. Uno de los más comunes es la autenticación del usuario. ¿Y qué pasa? Ustedes ven OneLogin aquí en el centro. OneLogin es una solución, nosotros llamamos a OneLogin un servicio de Identity as a Service. Por eso ustedes ven ID y dos A y una S, Identity as a Service. Básicamente es un servicio que corre en la nube, que corre en Amazon Web Services, ¿sí? Y que obviamente tiene toda la alta disponibilidad de Amazon Web Services. El servicio en los últimos, está corriendo de hace más de 9 años. En los últimos 3 años siempre, nunca ha bajado en disponibilidad de 99,99, nunca. Eso no solamente por cómo la solución está diseñada, sino que también tiene que ver con los beneficios que te da estar en Amazon Web Services, ¿sí? Si no, no sé si eso sería tan factible. Bueno, la cuestión es que, ¿qué pasa? Un usuario, cuando se quiere autenticar a OneLogin, OneLogin en la mayoría de los casos puede ser, no solamente puede ser un directorio en la nube y tener los usuarios directamente en OneLogin en la nube, sino que a su vez puede conectarse, como ustedes ven aquí, con directorios existentes que pueden estar on-premise o pueden estar también en alguna nube. Por ejemplo, este que está aquí arriba es un directorio activo de Microsoft, ¿sí? Y podría estar en alguna empresa, ¿sí? Como servidor, pero tranquilamente podría correr también en Amazon Web Services como un servicio de directorio que ellos lo brindan, o podría ser un Azure, un servicio de Azure, de Microsoft Azure, ¿sí? O sea, eso no tiene por qué, no tenemos ninguna preferencia, funcionan todos. Y se puede conectar. ¿Qué quiere decir esto? Que el usuario puede ser un empleado, una persona temporal, un empleado temporal, o un cliente, porque hay casos de uso que tienen que ver con el mundo de la empresa, de los consumidores o de business, ¿sí? De negocios. Se puede conectar a OneLogin y OneLogin no necesariamente tiene que tener esa información del usuario en la base de datos de OneLogin en la nube. Puede estar conectado a directorios distintos, a múltiples a la vez y a múltiples instancias de cada uno también a la vez, donde puede ir a verificar y hacer la autenticación, ¿sí? Autenticar, por ejemplo, contra este directorio activo, contra este servicio o servidor LDAP que está corriendo, no sé, en algún lugar, o contra otro OneLogin, contra otra instancia de OneLogin que está corriendo en otro lado también, puede ser. O sea, eso le permite al usuario muchísima y a los administradores de instancias de OneLogin muchísima flexibilidad, ¿sí? ¿Qué pasa? Se va a autenticar cuando el usuario pone usuario y generalmente password en el flujo de login más común, digamos que es el usuario, password y múltiple factor. Luego, basado en la política de seguridad que está asignada a ese usuario, va a tener las opciones de hacer MFA, y si es que tiene opciones. Eso es totalmente, como diría, a gusto y piacere del administrador, ¿no? El que creó la política. Puede ser que tenga estas tres opciones, puede ser que tenga una sola, puede ser que tenga dos, puede ser que tenga cinco, o sea, eso no hay. Elige una, ¿sí? Que normalmente en este caso creo que es Protect, que elegimos, la complementa, la satisface, digamos, la acepta y inmediatamente el usuario lo que tiene delante de sus ojos es el portal de OneLogin con todas las aplicaciones a las que puede acceder directamente, ¿sí? ¿Qué significa esto? Y aquí es donde viene el enganche con lo que decía Carlos anteriormente, con el Single Sign-On, SSO. Es una tecnología bastante conocida en el mercado de identidad y de acceso. ¿Qué significa esto? Que este usuario, el usuario Steven, aquí lo ven, este es Steven Gerrard, para los que le gusta el fútbol, un ex jugador del Liverpool. Básicamente hace clic en cualquiera de estas aplicaciones y accede directamente, no le va a pedir otra vez usuario y password ni nada, a menos que el administrador lo requiera, que también se puede hacer. Como dije antes, puede ser que necesitemos proteger una aplicación en particular y querramos agregar ese MFA para una aplicación en particular, ¿sí? Otro caso de uso que es más a nivel de aplicación, o sea, que es justo lo que estaba diciendo recién,
sea, por ejemplo, aquí Office 365, ¿no? Supongamos que el usuario Steven ya está en la aplicación, ya está en el portal, y quiere acceder a Office 365. Le hace doble clic y lo primero que ve, porque esa aplicación tiene una política de seguridad a nivel aplicación, no solamente de usuario, le pide que haga un MFA con el One Login Protect, que es la aplicación en el teléfono. Le dice, bueno, Steven Shera se está tratando de loguear desde esta dirección IP en este momento, aceptar o denegar, ¿sí? Cuando le aceptamos, lo primero que el usuario ve es ingresa directamente a su instancia de Office 365 en la nube también, ¿sí? Otro caso de uso es bastante común, lo vemos muy seguido entre nuestros clientes, es el reseteo de contraseña seguro. Es muy importante esto. Y funciona igual, no importa que el usuario esté en directorio activo o en un directorio LDAP o en un otro OneLogin, el usuario hace clic en donde dice olvidó su contraseña, ¿sí? Que por ejemplo está aquí. ¿Qué pasa? Le muestra, basado en la política, qué factores quiere usar, utiliza cualquiera de los factores, digamos que es Protect o WebAuthn, y lo primero que aparece es la posibilidad de cambiar la contraseña y le muestra si hay una política de password, la política de password que corresponde a este usuario, qué tipo de contraseña debería cumplimentar, ¿sí? O sea, tiene que tener un mínimo de 8 y va marcando, cuando va tipeando, va marcando para saber si está bien. Es muy fácil de utilizar para el usuario final, ¿sí? Y luego, otro de los casos de usos bastante comunes es lo que nosotros llamamos business to consumer, o sea, es para OneLogin cuando es utilizado por consumidores finales. En muchos casos puede ser un supermercado, podría ser una línea aérea que quiere permitir acceso no a empleados solamente, sino a clientes, ¿sí? Por eso aquí ven el logo que dice customers, ¿sí? ¿Qué pasa? Un cliente se viene a autenticar, va a tener un portal, esto que se ve aquí en el segundo paso es un portal que normalmente no es un portal como el que vieron ustedes durante mi presentación de OneLogin. Es un portal que es, no sé, pongamos login. El nombre de cliente.com, algo así. ¿Sí? Puede ser cualquier variable, es un dominio que tiene que ver con su propio portal. Obviamente que cualquier cliente que quiere dar servicio a sus propios clientes no va a dirigir a sus clientes a una web de OneLogin, sino a su propia web, ¿sí? ¿Y qué pasa? Eso se puede hacer totalmente, 100%, y utilizan para conectarse con su propia instancia de OneLogin sin que los consumidores vean nada de eso, utilizan los clientes nuestros lo que se llaman los OneLogins APIs. APIs quiere decir Application Performance Interface, y lo que te permite es hacer lo mismo exactamente que hacías en el web frontend, pero por detrás de escenas, a través de llamados, a través de los APIs, ¿sí? Y eso incluye loguearse, requerir un multifactor, crear un usuario, modificar un usuario, borrar un usuario. Hay funciones administrativas tanto como normales de usuarios. Y obviamente se puede no solamente forzar MFA para estos casos también, sino que a la vez también se puede agregar otro tipo de elementos que todavía no me explayé, pero ya vienen en unos slides, que tienen que ver con la parte de autenticación adaptativa y basada en riesgos, ¿sí? Como verán, bueno, yo en este caso puse una base de datos OpenLDAP porque es la que más vemos en clientes consumidores, es más barata que mantener un Microsoft o algo así. Entonces, por eso la mayoría de nuestros clientes que son business to consumer, o sea, como dice aquí, B2C, son casi siempre OpenLDAP, ¿sí? Pero podría ser cualquier cosa, no necesariamente tiene que ser una OpenLDAP. Y esto tiene que ver con lo que estábamos justo hablando antes del riesgo, de la autenticación basada en riesgo y en contexto, ¿sí? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque permite a través de la tecnología, esta es una tecnología bastante moderna, igual tiene un año, más o menos, un poco más, sí, un poco más de un año y un par de meses. Y esto permite para cada usuario que van a conectarse a OneLogin, para darles una explicación bastante sencilla, para cada usuario OneLogin va a crear un perfil de riesgo, ¿sí? Ese perfil de riesgo es creado con
alrededor de entre 70 y 80 variables diferentes que tienen que ver con cosas como ustedes ven aquí. ¿Qué tipo de device, de dispositivo es? De dónde se conecta, ¿sí? De la locación, la reputación de la red, el fingerprint del dispositivo y el fingerprint del navegador, la hora a la que se conecta, y etcétera, etcétera. Es una lista muy, muy larga. Eso, OneLogin utiliza software de lo que se llama Machine Learning, ¿sí? Que esto le permite a la aplicación, a OneLogin, aprender. Entonces, ¿qué pasa? Se loguea una vez, normalmente el riesgo va a ser un poco alto en esa vez. Entonces, al ser alto, podemos seguir forzando multifactor o podemos denegar el acceso directamente. De acuerdo a cómo esté configurada la política de seguridad, puede hacer las dos cosas, ¿no? O cualquiera de las dos cosas. ¿Qué pasa? Se loguea 2 veces, se loguea 5 veces, el riesgo se ve en la parte de los eventos de OneLogin, se ve que empieza a bajar para ese usuario, va bajando, bajando, bajando. Y llega un punto que el riesgo es tan bajo, o sea, OneLogin conoce tan bien a ese usuario, tiene un perfil de seguridad y de riesgo tan fuerte, que si uno quisiera, no necesitaría, podría saltear el MFA, si quisiera, ¿no? Obviamente. Nosotros lo usamos igual en muchos casos, pero si lo quisiera lo podría hacer. Y hay clientes que lo hacen, que lo tienen así. Y obviamente también se puede, si ustedes quieren, por ejemplo, tienen una red interna, que ustedes dicen, bueno, en esta red, en este rango de red, de tal dirección IP a tal dirección IP, yo estoy seguro que la red es totalmente segura y los requisitos que vienen de ahí es imposible que sean inseguros. También se puede evadir MFA, o sea, saltear MFA, digamos, en la política de seguridad de OneLogin para esa red, si ustedes quieren hacer algo así. Es todo muy configurable, muy flexible. Eh, Vamos a hablar un poco del flujo de las políticas de seguridad, ¿sí? El flujo de login, digamos. Una de las, una de las cosas importantes de OneLogin es que hace un tiempo teníamos un proceso de login que era diferente. O sea, en la misma página, por ejemplo, del portal, tenías que poner el nombre de usuario y la password en la misma página, o sea, no cambiaba, no salteaba de página. Y nos encontramos en que eso, para poder brindarle al usuario múltiples casos de uso, descomponer el login y habilitar, por ejemplo, lo que nosotros llamamos flujos de fuerza bruta o flujos de login sin password y eso, era imposible hacerlo así, era más difícil. Entonces lo que empezamos a hacer fue a descomponer el flujo en múltiples pasos, como ven aquí, y eso nos permitió no solo colectar mejor, colectar los datos mucho mejor, no exponer la información tan fácilmente y tomar mejores decisiones, ¿sí? Y también reducir la complejidad al usuario. ¿Qué pasa? Esto nos permitió habilitar ciertos flujos. Ahora están viendo delante de ustedes los flujos de login que soportamos. Como verán, el de más arriba es el básico, ¿sí? Que es el normal. El que uno dice, bueno, ingreso el usuario, el nombre de usuario sería el ID, esto que ven en amarillo acá. Luego la password, puede haber un certificado que tenga que ver con el dispositivo es confiable o no, que es también brindado por OneLogin. Puede haber un elemento de riesgo, puede haber un multifactor y luego obviamente se genera el acceso. Pero ¿qué pasa? Una cosa en la que quiero hacer un poco más de énfasis es estos dos flujos que son nuevos. El flujo que se llama defensa contra fuerza bruta, ¿no? ¿Qué hicimos acá? Al poder descomponer el proceso de login, pudimos, obviamente cuando alguien ataca por fuerza bruta a un proceso de login, ataca la password, que es el elemento más débil, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo sacamos del flujo y lo pusimos atrás, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que si alguien quiere tratar de romper esto por fuerza bruta, primero tiene que pasar todo esto, ¿sí? Tiene que tener un certificado de usuario, tiene que conocer el user ID, tiene que tener un certificado de dispositivo, tiene que ser válido el riesgo, el perfil de riesgo, tiene que cumplimentar todos los multifactores y recién ahí puede entrar la password. O sea que le quedan muy pocas chances ¿Y por qué inventamos esto? Porque teníamos muchos clientes
que utilizaban este flujo que está aquí arriba, y lo que les pasaba es, no quedaban, no es que les ingresaban y les bloqueaban la password, les cambiaban la password, sino que de tantos intentos les quedaban los usuarios deshabilitados. Y obviamente eso es lo que se llama una denegación de servicio también, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, este flujo ahora está salvando a muchos de nuestros clientes en ese caso. Y el de abajo, como verán, obviamente esto quiere decir sin password en castellano, y obviamente decidimos crear un flujo para los casos donde el cliente no quiere ya empezar a sacar la password del camino, ¿no? Que tiene mucho sentido porque es el elemento más fácil de romper, ¿no? Más fácil de acceder para los hackers y eso. Entonces, bueno, por ese mismo motivo, bueno, al final les voy a mostrar también una demostración de estos dos flujos, si tenemos un poco de tiempo. Estos son unos pantallazos de cómo, por ejemplo, funciona a nivel browser, a la izquierda, a nivel navegador, y a nivel máquina, digamos, es una Mac, una máquina Apple, pero también, obviamente, también funciona en Windows de la misma manera, ¿no? El usuario pone el user ID, como verán ustedes, y les pide una autenticación multifactor. Obviamente ya chequeó que en las máquinas tenga el certificado, pide el multifactor, aparece en el teléfono un multifactor, dice, bueno, este es el usuario MFA, que viene desde este lugar de Massachusetts, en Boston, y bueno, acepto, y podemos agregar en la aplicación de OneLogin las versiones más nuevas, lo que se llama Bio Accept, que simplemente, obviamente le pide al usuario el Face ID o la huella digital, y como verán atrás, cuando completa ese paso, accede tanto a nivel navegador como a nivel desktop, o sea, como a nivel computadora también, ¿sí? Eso funciona de esa manera y es muy simple y es muy fácil de utilizar, muy fácil de implementar también. ¿Cómo puede ayudarnos eh, a prevenir un problema de seguridad? ¿No? Hay varios tipos de ataque que puede prevenir. En muchos casos son los phishing attacks, que son esos que casi siempre vienen a través de emails o eso, tratan de engañar al usuario a pasar sus passwords, ¿sí? Otro de los casos es a través de gente que está tratando passwords distintas todo el tiempo, como loco. Eso lo hablamos recién con el tema del brute force, ¿no? Y el bridge replay también es tratar passwords que han sido robadas anteriormente en distintos sitios. Una cosa que quiero aclarar, hablando de este tema, que no voy a hablar hoy de eso, pero lo quiero mencionar, es que OneLogin en la misma política de seguridad ofrece dos cosas que son importantes para este tema también. Una se llama Password Blacklisting and Whitelisting, Blacklisting, perdón, Blacklisting, que quiere decir simplemente que uno puede marcar, puede decir qué passwords no quiere que se usen, y también puede decir si, por ejemplo, no quiero que el usuario incluya en la password su nombre, su apellido, su fecha de nacimiento, etcétera. Todo eso se puede configurar. Y otro servicio que hay eh, por defecto en OneLogin se llama Compromise Credential Check. ¿Qué quiere decir eso? Eso es un servicio que permite a nivel de login y a nivel de cambio de password, lo que hace el Compromise Credential Check es verifica con una base de datos que OneLogin paga a terceras partes, ¿sí? Es una base de datos muy importante. Verifica que el hashing de la conjunción del user y password no esté en ninguna de esas bases de datos donde eh, ya han sido, digamos, expuestas, ¿sí? O sea, ¿qué pasa? Si el usuario está tratando de ingresar una cuenta más password que figura en alguna lista de esas online, OneLogin no lo va a permitir, lo va a hacer cambiar esa contraseña. Eso es un servicio que también existe, por eso lo quería mencionar. Bueno, y aquí, como verán, algunos tipos de ataques que se pueden prevenir al utilizar multifactor, y la verdad que es muy útil para ciertas cosas. Bueno, esto ya lo hemos visto, pero bueno, justo es
creo que por aquí donde tengo que saltar al demo, así que vamos a ver un poco más de los beneficios de este flujo. Para descomponer el proceso, provee flexibilidad, como dijimos antes, para los distintos casos de uso, descomponer el login, ¿no? Y mejorar la experiencia, la satisfacción de usuario y admin. Obviamente, elimina en alguno de los flujos, elimina el componente de mayor riesgo, que es la password, y elimina, y si no tenemos password, no tenemos mantenimiento de passwords. O sea, eso es obviamente una ventaja enorme, ¿no? Vamos a saltar un poquito a la demo, espero que esto lo puedan ver. Vamos a ver. Ustedes me dirán. ¿Se ve mi pantalla ahora? Carlos, confirma si lo... Se ve perfecto. Se ve perfecto. Sí, Bueno, lo se que voy ve a hacer perfecto, Eduardo. primero es un demo de fuerza bruta. O sea, recuérdense que este flujo de login tiene la password al final. O sea, no me va a pedir, ahora voy a ingresar al usuario, no me va a pedir la password, ¿sí? Me va a pedir algún otro factor que esté en la política. Claro, por ejemplo, me pide One Login Protect, ¿sí? Está en mi política. Yo ahora en un segundo les voy a mostrar el teléfono, que ustedes me dirán también si lo ven, esperemos que lo puedan ver. Aquí espero que lo vean, ¿sí? Me está diciendo que me estoy tratando de También conectar como se ve Alberto, todo. desde donde yo vivo en Inglaterra, y etcétera, tal día. Voy a poner aceptar y ahora me pide que ponga mi huella digital o mi reconocimiento facial. Voy a poner mi huella digital, ¿sí? Y ahí, como verán, ahora me pide la password, recién al final, lo que significa que, como dijimos anteriormente, está protegiendo, ¿sí? Que si yo soy un hacker y estoy tratando de hacer esto, me va a costar un poco tener todos esos métodos delante mío, ¿sí? Ese es uno de los flujos. El otro flujo que les quiero mostrar tiene que ver con la parte de sin password. En este caso, el que vimos recién tenía una password, ¿sí? Ahora vamos a probar otro que viene sin password. Es José Martín. Yo me voy a loguear con el usuario José Martín ahora. Me da dos opciones. Me dice que quiero usar mi biométrico, mi huella digital, o quiero usar OneLogin Protect. Vamos a usar biométrico para que lo vean, para que sea diferente, porque ya vieron el otro. Ahí estoy ingresando mi dedo y ahí vamos, ¿sí? Y ahí estamos dentro. Y obviamente cuando estamos en el portal ya podemos, obviamente, ver nuestras aplicaciones, podemos ir a nuestro perfil y como les decía antes, en este caso José tiene estos dos factores de autenticación, pero podría agregar más factores si quisiera, ¿sí? De la política que tiene José asignada, ¿sí? Vamos a volver por un segundo, espero que esto vuelva a funcionar. Y voy a hablar un poquito más sobre el futuro de la autenticación multifactor, que es algo principal, y hacia dónde vamos. Bueno, como ustedes sabrán, eh, básicamente esto empezó hace mucho tiempo, hace alrededor de 20 años, con autenticación estática, ¿sí? Un usuario y password. Y los bordes, digamos, de esto era la red, o sea, algo que uno realmente sabe, el usuario y la password, no había más cosas. Después se fue mejorando a lo que se llama multifactor, y es algo que uno sabe, algo que uno tiene y algo que uno es, que es lo que hablamos durante la presentación, ¿sí? Y los componentes puede ser email, puede ser eh, cualquier componente de información basada en conocimiento, tarjetas, tokens, certificados, etcétera, SMS, todo eso. ¿Qué pasa? Esa etapa, OneLogin, nosotros pensamos que ya la pasamos. Esa era la etapa estática, como ven aquí de este lado de la izquierda de la pantalla. Y estamos en la etapa, lo que llamamos inteligente, ¿sí? La etapa inteligente, la cual nos permite la autenticación adaptativa, que es la que les comentaba, basada en riesgo y en contexto, donde uno puede entender qué pasa en esa transacción, en el contexto de la transacción, cuáles son los datos biométricos y de comportamiento que podemos analizar, cómo es el dispositivo que estamos utilizando, incluso qué parches tiene, qué nivel de servicio tiene, etcétera.
Yo diría, si alguien me pregunta dónde estamos, yo diría que estamos entre el azul y el verde, este que está acá, un poco más ya pisando el verde, porque nosotros ya logramos sacar la password, porque acá como dice acá hay kill the password, ¿sí? Que quiere decir matar la password. O sea, estamos donde ya en el terreno de la autenticación, autorización continua, perdón, es lo que quiere decir eso. ¿Y qué quiere decir? Es que tenemos que lograr que basado en decisiones contextuales, de información de contexto del usuario, en todo momento poder protegerlo. Por eso se llama zero trust, ¿sí? En todo momento poder protegerlo, poder decidir si hay que agregar una autenticación, si hay que subir el riesgo y desloguear al usuario inmediatamente, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Obviamente estamos en ese camino y en algunas cosas ya las hemos logrado, pero eso es hacia dónde va OneLogin, a lograr lo que se llama una autenticación, una autorización continua, perdón, en todo momento, con cualquier dispositivo y en cualquier lugar, ¿sí? Esa es la idea. Para eso, para lograr eso, es súper importante entender el contexto, entender quién es el usuario, de dónde viene, por qué, de cuándo, qué es lo que está tratando de hacer, etcétera. O sea, hay datos en ese contexto, como ustedes verán. No sé si recuerdan que mencioné que para la parte de riesgo solamente hay como 70 o 80 variables. Eso está compuesto de estos tres elementos, ¿no? Hay datos que son transaccionales, o sea, a dónde está el navegador, en qué lugar está situado, qué versión tiene, etcétera. Hay datos que tienen que ver con el comportamiento, ¿sí? La velocidad, etcétera. O sea, un ejemplo es si un usuario, si yo me lo veo desde donde vivo aquí en Inglaterra, en el norte de Inglaterra, eh, ahora y en 5 minutos me trato de loguear desde Santiago, es porque hay algo raro, ¿sí? O sea, obviamente, eso lo tenemos que detectar y tenemos que sospechar, no solamente sospechar, sino si podemos denegarlo directamente o podemos pedir un multifactor para asegurarnos que soy yo. Por ahí estoy tratando de acceder a través de un VPN, algo de eso, pero para asegurarme que es el usuario que corresponde, ¿no? Y hay datos persistentes que tienen que ver con información del usuario, detalles del usuario, etcétera, en muchos campos y atributos del usuario, los roles a los que está asignados, etcétera. O sea, todo eso, toda esa conjunción de datos que muchos están tomados en un instante, en un momento de tiempo, son importantes para decidir qué hacemos con la autorización del usuario, ¿sí? Si lo dejamos seguir o si lo bloqueamos. Y una cosa más que quiero decir antes de terminar es sobre lo que se llama best practices o buenas prácticas para la implementación de MFA, de MFA, ¿sí? Eh, Normalmente nosotros sugerimos que se utilicen, si van a seguir utilizando contraseñas, que se utilicen contraseñas políticas seguras, ¿sí? Eso tiene que ver con la longitud, la higiene de la password, ¿sí? La higiene de la password quiere decir no solamente la longitud, cada cuánto tiempo la vamos a cambiar, qué componentes tiene la password de complejidad que tiene que tenerlos, sí o sí. Y obviamente también en eso también va el tema a nivel higiene, es que los usuarios no deben bajo ningún punto de vista utilizar la misma password en su Facebook o en sus cosas personales o en las cosas corporativas. Eso es mala idea. O sea, eso no debe ser así. Y por eso OneLogin también tiene elementos para bloquear ese tipo de cosas. Hay parte de nuestros productos que permiten bloquear ese comportamiento. Un segundo punto es mantener el entrenamiento de seguridad continuo, y yo pondría este continuo en mayúscula y que haga lucecitas también las letras, porque esto es imprescindible, imprescindible, porque a nivel ciberseguridad el mercado cambia todos los días. No estoy diciendo que tenemos que entrenar a la gente todos los días, pero sí tenemos que estar preparados para darles un update, una actualización, al menos cada 3 meses, cada 6 meses, porque hay muchas cosas dando vuelta y hay que preparar a los usuarios también. Otra cosa tiene que ver con las políticas de seguridad que sean flexibles, ¿sí? Que tengan un elemento de flexibilidad. Con eso me refiero más que nada a que los usuarios puedan agregar factores, ¿sí?
puedan tener una opción, porque obviamente hay usuarios que pierden. Entonces, si uno tiene un YubiKey, lo he visto mil veces, o un RCA, lo pierden. Y bueno, ¿y cómo hacen para acceder? Tienen que esperar a veces una semana que alguien le dé uno de alta, no es sustentable eso. Tiene que haber una política de seguridad que tenga cierta flexibilidad para permitirle agregar más factores de entrada o algo de eso. Y eso OneLogin lo puede hacer, obviamente, ¿no? Utilizar soluciones donde la mesa de ayuda pueda manejar los flujos y los factores, o sea, ¿qué pasa? Un usuario perdió algo, alguien de la mesa de ayuda puede entrar, 2 segundos, tocar algo, hacer un clic y está solucionado. Eso es algo imprescindible también. Y obviamente activar la autenticación basada en riesgo y contextual y basada en riesgo. Si la intención es sacar la contraseña de lugar, este componente de riesgo es imprescindible, o sea, es muy importante, ¿sí? Porque te da la seguridad de que, bueno, no está poniendo la password, pero sabemos suficiente del usuario que no la necesitamos. Bueno, llegamos a las preguntas. No sé si hay alguna pregunta. Estoy viendo aquí Josefina, si hay alguna pregunta en la lista. No he visto preguntas, pero tal vez soy yo que no las veo. Vamos a esperar a ver si se animan a preguntar. La verdad es que ha estado Sí, no hay genial, ningún la problema. presentación ha salido todo fenomenal, así que nada, muchas gracias por jugártela en directo. No, no hay problema. Estamos acostumbrados. Lo que no estamos acostumbrados es hacerlo en español. Eso es lo más difícil de todo. Mm. Ya te están empezando a preguntar, a ver si las puedes tú leer o te las Ah, leo ok. yo. No, las leo, sí. Sí, token de hardware se pueden usar. Los más comunes como son, bueno, RCA, creo que nombré algunos, Symantec, YubiKey es el más común que vemos, que hay muchos modelos y es muy fácil de implementar, no hay ninguna complejidad. Sí, 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 tal cual. La segunda, perdón, me preguntaba Romina, creo que es, si se podían utilizar tokens de hardware, y por eso contestaba que sí, que se pueden utilizar. La segunda pregunta es si se integra con Salesforce, Salesforce Authenticator. No con Salesforce Authenticator. Salesforce es una aplicación que utilizamos e integramos a todo nivel, Romina, o sea, podemos brindar no solo lo que se llama single sign-on, que es acceder a través de OneLogin directamente por el portal o directamente si uno hace en un navegador login.salesforce.com y trata de loguearse, si está integrado con OneLogin, va a ir a OneLogin a autenticar de manera segura con el MFA, cualquiera de los MFA que está en la lista, y lo va a dejar ingresar a Salesforce de manera segura. Y otra cosa que hacemos con Salesforce que es muy importante es que proveemos todo lo que se llama el Life Cycle Management. O sea, podemos manejar desde OneLogin toda la vida del acceso y el acceso a las cuentas de Salesforce, ¿sí? Podemos crearlas en tiempo real, modificarlas y eliminarlas y bloquearlas también, a su vez como también las licencias de Salesforce y los roles dentro de Salesforce. La tercera pregunta dice, bueno, es alguien que da las gracias, muchas gracias a ti por el tiempo, gracias Romina. Y después dice si es posible realizar integraciones por APIs y aplicativos internos totalmente, sí. OneLogin tiene lo puedo incluso mostrar si quieren. OneLogin tiene, esta es la interfase del administrador. Voy a ingresar un segundo aquí para que lo vean. Si vamos aquí a desarrollador, documentación, esto es, si uno abre un navegador y pone developers.onelogin.com, llega al mismo lugar, no necesita tener nada de OneLogin, esto es público, eso quiero decir, ¿sí? Aquí, por ejemplo, está toda la información de las APIs, cómo manejar usuarios, aplicaciones, páginas de login, integraciones con SAML, multifactor, roles, eventos, grupos, privilegios, etcétera. Y todos estos APIs, lo más importante es que si tú vas aquí donde dice Postman Collection, Postman es una herramienta que utilizamos para hacer pruebas con APIs, ¿sí? Se pueden bajar, todas gratuitamente, se pueden bajar de aquí, download. Estos se llaman endpoints.
User Endpoint, Application Endpoint, etcétera. Se pueden bajar todas de aquí y utilizar con Postman para empezar a hacer pruebas y jugar con los APIs. Sí, definitivamente Romina se puede integrar muy bien y tenemos muchos clientes utilizando esto. Sí. Esa fue la última pregunta, Carlos, por lo que veo por ahora. Una más, a ver, una más viene. Dispositivos, cualquier dispositivo que tenga un navegador es soportado, o sea, cualquier dispositivo que soporte un navegador, ya sea Chrome, últimas versiones de Chrome, Firefox, a Internet Explorer, Edge, todos esos son todos soportados, porque si la solución se ajusta, o sea, si es una tablet, un dispositivo móvil, un teléfono, se ajusta a la pantalla, está integrado, no hay ningún problema. Y también OneLogin tiene aplicaciones en los teléfonos, si alguien quiere, o en las tablets, si alguien quiere utilizar. eh, Uno es el que mostré para autenticación, para MFA, pero a su vez también tiene un portal que se llama OneLogin Portal. Uno puede bajarse eso, se conecta con su instancia de OneLogin y abre las aplicaciones directamente ahí, ya sea de forma nativa en el teléfono o a través del navegador del teléfono. ¿Sí? Fabuloso, Eduardo. Gracias a ti, Romina, gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Perfecto. Oye, te agradecemos un montón tu visita y seguro que te pedimos a futuro volver a repetir esta presencia. Como además OneLogin se está siempre actualizando, seguro que tenemos Sí, novedades. bueno, podemos hablar de tantas cosas porque esto es solamente una parte. Después está la parte de aprovisionamiento, single sign-on, hay muchas otras cosas. Podemos hablar también de aplicaciones que están on-premise. O sea, hay muchas cosas en las que se puede ahondar. No hablé nada también de que OneLogin se integra con aplicaciones de recursos humanos como flujo de ingreso de datos. Eso también es algo que es muy pedido por muchos usuarios. O sea, que Buenísimo. OneLogin reciba la información directamente de aplicaciones de recursos humanos o de base de datos como por ejemplo Workday ADP, o hay muchas de esas, ¿no? Bamboo, HR, etcétera, ¿no? Y que automáticamente ahí gatille la sincronización de distintos directorios, ¿no? Claro, automáticamente el flujo puede ser bidireccional como algo, o sea, puede recibir información tanto como enviar información. Sí. Fenomenal. Mira, nos pregunta también sobre si puede recibir información de eso, así que aprovecharemos también para colgar la documentación dentro del portal Sí, junto con la presentación y podemos meter también un complemento, ¿no? de este módulo, ¿no? De integración con aplicaciones de recursos humanos. perfecto. Sí, 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 no hay ningún problema. Perfecto. Oye, pues nada, perfecto en el tiempo también, así que lo cortamos ya por hoy y te agradecemos de nuevo tu presencia, tu visita, Eduardo. Les agradezco mucho y bueno, cuídense mucho. Espero que nos dejen salir dentro de poco. Esperemos todos. Hasta luego, Un gracias. abrazo, gracias. Un abrazo, gracias.